Programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy halagado y optimizado, señoras y señores, con la gentil concurrencia que, con nuestro modesto poder de convocatoria por el sello de credibilidad que nos tributa la colectividad que este momento nos escucha en todas las regiones e instancias de nuestro país. Queremos saludar la gentil comparecencia en coincidencia feliz para nosotros y para ustedes, porque vamos a tener un enfoque combinado puramente económico y también puramente político. Hay esas dos dimensiones que aglutinadas pueden romper una suerte de inmovilidad, un escenario de autoengaño para nuestro país debido a sus confrontaciones con realidades económicas que se vienen complicadas, ciertamente complicadas, pero que nosotros pensamos o imaginamos en los sectores puramente ciudadanos o académicos de que el gobierno está totalmente descuidado, no ha evaluado las características de una tragedia instalada a propósito para producir una suerte de inmovilidad y de inestabilidad política empresarial. Mucho rumor, falta de decisiones, comprometimientos del sector privado que no han aflorado en nuevas realidades que se puedan advertir. Aquí mismo hemos señalado la necesidad de que el gobierno cuente con el apoyo de la empresa privada, porque en asocio pueden destruir esta trama, ¿qué podríamos decir? Una trama construida, y vamos a ser claros, construidas por el exmandatario Correa para hacer un daño de veneno político interno a la gran alianza que hoy está dando demostraciones de polarización y absoluta deslealtad. Dirán de un lado y del otro, es que no hay que agradecer al presidente Correa o al expresidente Correa, como ustedes quieran verlo. Más bien tenemos que reprocharlo al unísono, no darle opciones de pensar que tiene un boleto comprado para retornar al poder. Porque entonces, ¿para qué hemos trabajado durante este trecho? Esta una especie de interrogante opinión que me permito formular a mis invitados, el señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, el señor consejero presidencial, asesor de confianza del señor presidente Moreno, el señor Santiago Cuesta, que nos distingue también con su compañía. Él y su temple, el conocimiento político económico también
del economista Martínez, académicamente formado dentro de una realidad que probó al correísmo y está probando con protagonismo las características del morenismo, perdonen por así calificarlo, pero esta es la realidad que tiene el país por delante. Yo al saludarles les pregunto que Lolo Echeverría, si son tan amables, ha escrito en la revista Criterios, que es una revista eminentemente empresarial. Criterios es una revista política empresarial, una revista económica, y que hace un seguimiento prolijo a las actividades del sector privado en todas las dimensiones de producción. Lolo Echeverría es su editor general y nos menciona que la revolución ciudadana ha llegado con la consigna de acabar con la partidocracia, o llegó con la consigna de acabar con la partidocracia. Pero va a terminar destruyendo la democracia, dice el periodista Lolo Echeverría. Y por eso no necesitamos combatir a los políticos, sino rescatarlos. Y esta es una propuesta de perspectiva que ustedes pueden encontrar, valga la redundancia y la publicidad, en el último número de Criterios. Es un artículo muy interesante y nos da la dimensión de la coyuntura que estamos viviendo. Ahora, le preguntamos al señor ministro de Economía y Finanzas, ¿está bien pulsada la situación de la economía, ministro? ¿O le hacen falta renglones que a usted también le extrañan o le inquietan? Siendo francos con la audiencia, ¿qué nos diría como respuesta, Richard? Señor ministro, perdón, bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Gonzalo. Richard está bien. Gracias. Muchas gracias. Enemigo de las etiquetas, pero un saludo también a Santiago, al señor consejero, para no perder la formalidad. Y bueno, yo creo que usted ha mencionado varias cosas importantes, Gonzalo, y me parece que tal vez dentro de todo esto, sin haberlo explicitado, hay algo que como país debemos rescatar este momento y sostener para que a futuro no tengamos los riesgos de lo vivido en los últimos 10 años. Y es que el presidente Lenín Moreno tomó una decisión valiente y firme de sacar al país del socialismo del siglo XXI. Y me parece que sobre esa máxima, todos, absolutamente todos, deberíamos hacer el esfuerzo y de poner actitudes en un momento determinado. Usted no le dijo en algún momento al señor presidente, pero usted fue uno de los gestores de esta plataforma ideológica, o previamente a usted ya le advirtió de que él no estaba totalmente de acuerdo, digamos, cómo se han desarrollado las cosas, y le pedía más bien a usted renglones de participación privada, que es lo que le hace falta al modelo, sí, mire, por el sectarismo que caracterizó a la época correísta. Así es. Y yo creo más en los hechos que en las palabras, Gonzalo. Y creo que ya un año de su gestión, el presidente, cuando tuvo la gentileza de invitarme a ser parte de su equipo, había demostrado de sobra que los pasos eran distintos a los que se habían venido dando en los últimos 10 años. Y esos pasos se habían dado en el campo institucional, en el campo de las libertades, en el campo de la separación de poderes, de la lucha contra la corrupción. Pero faltaba justamente este pilar que es el económico, y es donde el presidente, insisto, ha tenido la gentileza de invitarme. Y ya con esos hechos y luego de ese trayecto recorrido de un año de decisiones firmes, concretas y valientes para desembarazarse de ese proyecto de socialismo del siglo XXI, es justamente cuando yo decido aceptar, porque consideraba que el presidente, y sigo considerándolo naturalmente, que el presidente está muy consciente de los riesgos inherentes a un manejo continuado de la política económica del pasado.
Ahora, usted decía en el diagnóstico, estimado Gonzalo, hay muchos desequilibrios con los que tomamos la economía ecuatoriana y esto no va a ser fácil de solucionar, pero lo vamos a hacer con tiempo, con disciplina, con constancia. Yo no creo en soluciones mágicas. Escucho algunos analistas con 2 o 3 soluciones mágicas. Eso no existe en economía y sobre todo no existe en un proceso en el que tenemos que hacer una especie de ingeniería inversa, ¿no es cierto? Y ¿Qué tenemos, significa esta ingeniería inmersa? fueron 10 años, Gonzalo. Claro. 10 años en los que se montó todo un aparataje. Una fornida arquitectura que quedó establecida, Exactamente, ¿no? una institucionalidad económica, una arquitectura económica montada sobre la visión de un modelo de desarrollo en el cual el Estado era el único protagonista. Y el sector privado simplemente era, digamos, una variable más del juego. Desmontar todo eso tiene que ser con pasos inteligentes, firmes, en el momento adecuado y evitando que la situación se deteriore más. Entonces, ¿cuáles son los desequilibrios, Gonzalo, que tiene la economía ecuatoriana? Un desequilibrio grande es el desequilibrio fiscal, ¿no es cierto? Como en la casa, lo hemos ejemplificado varias veces, en la medida en que una familia siga gastando más de lo que tiene, llega un momento en el que acumula un nivel de deudas que ya no puede pagar, ¿no es cierto? Y que empiezan a poner en riesgo los gastos de sus propios hijos. Es decir, yo tengo que pagar más en la tarjeta de crédito o a mi primo o al vecino frente a lo que tengo que, la posibilidad para pagar los temas de salud o de educación de mis hijos. Entonces se empieza a distorsionar y eso ha sucedido con la economía ecuatoriana. Ahora, hay gente que me dice, pero ya no debería endeudarse el Ecuador. Eso es imposible también. Es decir, salir de este momento implica seguir consiguiendo financiamiento cada vez en menores tramos y procurando hacer lo imposible para que los costos sean menores. Ese es un gran desequilibrio. ¿Cómo nos prueba de que los tramos de endeudamiento en su etapa o en su época son más de tamaño? Mire, claro, hemos hecho operaciones de financiamiento con FLAR a costos extremadamente porque si que bajos. se quedaba en el ministerio Carlos de la Torre, estaríamos con una sumatoria más complicada que la suya. Lo que nosotros encontramos, Gonzalo, en mayo, cuando asumimos el ministerio, es que si no tomábamos correctivos, ese momento, el déficit de este año iba a terminar en cerca de 8.000 millones de dólares, es decir, cerca de 8 puntos del PIB. ¿En cuánto va a terminar? Y ahora nosotros esperamos terminar en la mitad, es decir, hemos reducido el déficit en un 50%, tomar varias decisiones. No ha sido sencillo administrar un presupuesto en marcha. El rostro del presupuesto general del Estado para el 2019 ya va a ser diferente, mucho más ordenado, con fuentes de financiamiento. Nos encontramos con muchos proyectos que no tenían fuente de financiamiento, nos encontramos con sobreestimaciones de los ingresos y hay que manejarlo con mucho orden al presupuesto general del Estado. Era con un mucha presupuesto ilusorio. Definitivamente, porque no apuntaba a corregir los problemas estructurales. Y un gran problema estructural que tiene la economía ecuatoriana en el ámbito fiscal es el gasto corriente. ¿Sí? Es allí donde hay que revisar, donde hay que calibrar y hacerlo de una manera, insisto, ordenada, disciplinada a futuro. Perdone que le moleste. ¿Y en qué rubros usted instaló esa poda? Primero empezamos con el gasto de inversión. Esto tiene un costo en términos de crecimiento porque es el gasto que apunta al crecimiento económico, ¿no es cierto? Pero es el más fácil de recortar, se puede recortar inmediatamente. Luego tenemos la remisión tributaria, que ya nos está dando resultados interesantes. Obviamente lo fuerte de la remisión detonará hacia finales de año. Son cerca de 160.000 ciudadanos ecuatorianos que se han beneficiado hasta el momento de la remisión. En montos bajos, montos promedios de $500, $700. Entonces estamos aliviándole la carga a los ciudadanos. Y luego de eso, Gonzalo, el esfuerzo hay que hacerlo en el gasto corriente definitivamente, en masa salarial, en bienes y servicios, donde hay opciones de optimización, en las empresas públicas, donde tenemos grandes distorsiones en términos de salarios con el resto del sector público. Uno puede entender que esos salarios mayores sean
se den en algunos sectores, por ejemplo el petrolero, porque si uno no le paga bien a un gerente, se te va al sector privado, donde paga muy bien el sector privado, y quieres tener talento humano calificado. Pero en el resto hay todavía margen de maniobra y hay que seguir trabajando en ello. Y luego tenemos en las metodologías que el sector privado en su época está utilizando, las metodologías de producción, de administración de la cosa privada, en asocio con la cosa pública, porque eso le corresponde en el turno a usted. Usted ha logrado éxitos en cuanto a que el sector privado también se dé cuenta de que si no son competitivos, si no generan políticas, no obstante, ministro, que el gobierno ha estado con una sintonía fija en el sector privado. Por eso la convocatoria a usted, que es un fiel representante de las nuevas corrientes y obligaciones que usted sabe le corresponden al sector privado de la economía, al sector productivo. ¿Usted cree que está inaugurando una suerte de nuevo escenario de competitividad para tener más exportaciones, abrir más mercados? Porque es la única manera, no hay otra manera. Lo otro es solamente lo verbal, lo que nos han mantenido siempre engañados a todos. La concurrencia del sector privado es a darle una calidad productiva muy competitiva para el exterior a todo lo que este momento necesitamos ponerle una etiqueta y una marca ecuatoriana de otra especie. Si ustedes están al frente del Frente Económico, perdone por la redundancia, pero la presidencia del Frente Económico la maneja usted y usted es el más severo asesor del presidente de la República. Él colabora con usted en su pensamiento, en sus decisiones, etcétera. Ministro, perdone por la largura. No, sin duda, Gonzalo, el apoyo del señor presidente de la República a las decisiones es un respaldo absoluto. Que naturalmente dentro de un gobierno hay que hacer un ejercicio de consensos mínimos, eso creo que es evidente, es decir, no es una persona la que toma la decisión, pero al final, y hablo en mi caso, porque muchas cosas se evalúan dentro del gabinete, pero ya a la hora de la hora, el apoyo del presidente para avanzar en decisiones que puedan resultar complejas, creo que ha sido ya evidenciado. Usted hablaba del tema de competitividad, yo decía grandes desequilibrios, un desequilibrio es el fiscal y el otro es el de competitividad. Y aquí creo que hay que hacer una gran distinción en función de lo que usted ha mencionado, Gonzalo. El sector privado tiene que apuntar hacia el futuro. Hoy el mundo se está moviendo a través de la cuarta revolución industrial, de la economía naranja, que son conceptos. Hoy vemos estas aplicaciones, por ejemplo, con la que creo que todos estamos familiarizados, esta aplicación Globo, que traslada cosas de un lugar a otro y que todos los todo en Quito, en Guayaquil, no sé si existe en otras ciudades, se la está utilizando de manera agresiva. Ese es el futuro, digamos, la capacidad de los ecuatorianos. ¿En qué consiste el método, el procedimiento? Este método básicamente es en encontrar soluciones microeconómicas para los ciudadanos, todo lo que tenga que ver con aplicaciones móviles. Entonces, este servicio es muy interesante porque usted toma en su teléfono una aplicación y libera tiempo a los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, solicita que dentro del pool de abastecedores que tiene esa empresa, le hagan, por ejemplo, alguna compra de algún bien o de algún servicio o algún pago, y es gente que se mueve en motocicleta o en bicicleta, pero es increíble el uso que le está dando la gente, ¿no es cierto? Porque por temas de movilidad uno puede perder una hora en ir a ver una cosa, y acá tienes mucha facilidad, o estás trabajando y necesitas... la pequeña factoría queda abandonada, el pequeño negocio. Entonces acá apunta, pero es un tema ejemplificativo, Gonzalo, solamente para decir que hacia allá tenemos que trabajar entre el sector público y el sector privado. Entonces, ¿cuál es el rol del sector público y cuál es el rol del sector privado? El rol del sector público es garantizar unas reglas de juego estables, disminuir lo más posible la carga sobre las empresas, tanto tributaria cuanto tramitológica. Y creo que con la ley de fomento productivo hay unos amplios beneficios para que esa carga se disminuya. Y el rol del sector privado es tomar riesgos, porque no va a existir, Gonzalo, en ninguna parte del mundo el escenario perfecto.
Eso no va a existir, es decir, no puede ser una lista interminable de pedidos para tomar riesgos. Y yo allí más bien creo que el sector privado este momento tiene una gran oportunidad, veo con optimismo porque hablo para con ser creativo. Sin duda, para ser creativo, para innovar, para incorporarse en los mercados internacionales con una nueva dinámica, para atraer dólares, para atraer capital y para invertir en el país. Y yo veo, veo que todavía hay un buen margen de trabajo allí porque hay muchos empresarios que nos visitan con proyectos en mano y dicen, mira, necesito presentar un proyecto de inversión de tal envergadura en el sector de servicios, de la construcción, de la producción, extraordinario. Están asumiendo un riesgo. Esto está en el ADN del empresario, del micro, del pequeño, del mediano. Pero todavía hay una parte del sector empresarial que está esperando que el escenario sea mejor. Nosotros vamos a seguir trabajando, Gonzalo, no nos vamos a detener para mejorar el escenario. Pero si quiero no poner en la mesa, arriesgar ni un centímetro. Yo creo que eso es parte ya de lo que nosotros pedimos a todos los empresarios en general. Es momento de arriesgar porque tú quitas una variable de riesgo de tus variables de decisión. Correcto. Si tú tenías que tomar la decisión hace 2 años, había una variable política muy fuerte de hostigamiento, de falta de seguridad jurídica, de falta de diálogo con el sector privado, de unas cargas impositivas como el impuesto mínimo que estaban allí, en el sector minero, por ejemplo, el impuesto a las ganancias extraordinarias, etcétera. Todo eso se ha desmontado con la ley de fomento productivo. Y además tenías otra variable de riesgo que era la inestabilidad fiscal. No había claridad sobre lo que se iba a hacer. Si tú quitas esas 2 variables de juego, porque ahora tienes un gobierno que está acompañando, y no hablo de las grandes empresas, sino al microempresario, al mediano empresario, al empresario que quiere surgir todos los días, es el momento. Este es el momento, Gonzalo, pero hay que hacerlo justamente asumiendo riesgos. Y ver hacia el futuro. Los problemas coyunturales son complejos. La economía que hemos recibido es una economía que tenemos que sanarla en lo fiscal, que necesita de toma de decisiones para retirar. Es una economía en desespero por las consideraciones que voy a hacer más adelantito. Pero permítame preguntarle al consejero Cuesta. Santiago, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Tú llegaste a Carondelet cargado, digamos, de ilusiones, de reformas y de introducir temple y carácter a una forma de ver las cosas, a una forma de disimular las cosas, hasta de automentirse. No le estoy atribuyendo al señor presidente, sino a esto que se llama gobierno, presidencia de la República. ¿Ahí qué operación has tenido que cumplir o qué misión y estrategia has utilizado? ¿Tenías un diagnóstico exacto? ¿Te encontraste con gente como el señor ministro Martínez, muy decidido a hacer quedar bien al sector privado, a sus propios estudios, a sus propios conocimientos, a su propia dimensión de administrador? Y estaba todo por hacerse, pero se necesitaba también carácter. No porque el señor presidente cuando tiene que imponerse, se impone. No es gritón como él mismo se describe, como era el otrito. Entonces, ahora las cosas están de otra manera. Pero la parte económica es el hueso duro que tiene este momento el régimen, porque tiene una onda de pagos, una secuencia de pagos y plazos que tiene que cumplir, pero no va a haber cómo cumplir a cabalidad. Y entonces voy a lo que ayer prediqué aquí, tal vez digo yo como una solución. La solución es que los señores chinos a los que el anterior mandatario, entienda bien el pueblo ecuatoriano que me escucha, y los empresarios que lo saben, ellos sí lo saben, pero la gente está engañada. Este señor vino a endeudar olímpicamente al país en cantidades asombrosas. Y no es que este dinero sirvió para construir un estamento productivo,
de apoyo a los privados y de construcción de infraestructura desde el lado público, para que los privados, todos, el emprendedor desde el más pequeñito, desde el que me esté escuchando, y se siente abandonado a su suerte y se siente casi poseedor solamente de un mínimo salario y de una ruina para su familia o algo por el estilo. La clase media, que está tratando de darle lucha a estos malos tiempos, es una clase media fantástica, a la que hay que respaldarla, a la que hay que apoyarla, con una iniciativa y una creatividad sin nombre. Allá a esa clase nos pertenecemos, además, seamos honestos. Nosotros fuimos a la universidad y a nuestras respectivas misiones, en tu caso, incluso en el caso de los dos, de orden internacional, pero nos retratemos ante el público, eso hemos sido. Y hoy que tienen ustedes la oportunidad de acompañar al presidente Moreno, un hombre bueno, hacer las cosas bien, no vamos a estar con medias tintas, ni caer en las garras de quien está conspirando todos los días. Esta entremezcla de acciones desleales con el país, al ser con el presidente bueno, bien intencionado, es estar atentando contra el país, no está atentando contra su enemigo personal, su traidor favorito de este momento. A ver, Esto es lo que yo te digo, si no arreglan el tema de los chinos, ¿y cuál es el tema de los chinos? Descríbeles a los oyentes para yo no seguir en el diagnóstico. Mi querido Santiago, bienvenido. Gracias, Gonzalo. A ver, varias cosas antes de llegar al tema de los chinos que creo que lo puede explicar mejor mi colega Richard. Correa ha intentado... Yo pienso que el que tiene que plantear esto a los chinos eres tú. Se lo voy a hacer, no se preocupe. Ya conversaremos al tema. Yo creo que Correa ha intentado destruir este gobierno a como dé lugar. Correa dejó activada una bomba de tiempo, perfectamente establecida para que reviente durante el ejercicio del presidente Moreno. Moreno llegó con un equipo económico que era el mismo equipo económico que tenía Correa. Llegó con un equipo social que era el mismo equipo social, salvo 2, 3 variables que eran el equipo social de Correa. Es decir, Moreno llegó prácticamente atado de las manos por un partido. Desactivar el partido ha tomado tiempo. Creo que sorprendió Moreno a muchos cuando yo lo advertí a mucha gente antes, y uno fuiste tú. La gente que no conoce a Moreno, esto vamos a tener un Santos Uribe. Me acuerdo que lo dije en un programa acá. No pensé que se daba el primer día de posesión, se dio el primer día de posesión de gobierno del presidente, ya se enfrentaron los dos. Moreno es un hombre de temple, pero es un hombre sabio, tranquilo, mesurado. Los tiempos no son mis tiempos, no son tus tiempos, no son los tiempos de Richard, son los tiempos del presidente. De Correa. Bueno, por supuesto, Correa quería, el inmediatismo era lo principal de Correa, y luego se volvía como loquito y gritaba, ordenaba, insultaba a sus ministros, los vejaba. Eso no existe con el presidente Moreno. Creo que el gobierno del presidente Moreno ha desactivado una bomba. La bomba está desactivada. Yo no creo, como muchos economistas hablan, como el bolero de Julio Jaramillo, fatalidad. No, no hay tal. El Ecuador está por un periodo de iliquidez. Richard ha presentado unas ofertas que han contado con todo mi apoyo y con el apoyo de la mayoría de los miembros. En un gabinete siempre hay discusiones entre el frente económico y el frente social. El frente social quiere gastar mucho más para dar mejor servicio al pueblo, y el frente económico quiere aguantar el gasto y que sea más eficiente. Richard ha hecho un gran trabajo, y vamos, yo lo voy a contar, él no lo va a contar porque él es modesto en esa parte. Yo no soy modesto en celebrar las cosas que hacen bien mis colegas. Tenemos un problema que lo estamos viviendo ahora, Gonzalo. Correa ha sido y será un gran ladrón, pero un ladrón no solamente económico, sino de la paz pública. Correa inició un ataque masivo, controles en redes sociales,
a despedazar al gobierno. Empezó con Juan Sebastián Roldán, con el bolón, luego me metió a mí con unos videos de que yo me ganaba 20 millones mensuales robándole porque iba a envenenar con el metanol y ya llevaba 5 meses metiendo metanol. Escúchenme, ecuatorianos, nunca se ha importado 1 gramo de metanol, pero yo ya era ladrón, porque alguna vez alguien hace 3 años propuso ingresar en el gobierno de Correa metanol para mezclarlo con la gasolina. Tuve que llamar a Carlos Pérez para investigar qué era el metanol. ¿No sería contra el secretario de la administración actual? No. Después vino el secretario general de la administración, donde un señor Caterva, periodista. Correa tiene tanto dinero que ha corrompido a muchos periodistas. Acuérdense, Caterva es uno de ellos. Salió a hacer todo un show mediático. Caterva gana como $6,000 mensuales. Escúchenme bien, $6,000 mensuales. Yeah. Y el señor arma un relajo porque acepta que le debiten $2.50 y durante 10 meses le debitaron $25 de su cuenta, previa aceptación telefónica de él, aceptación telefónica que fue el señor presidente Correa con su ministro Patricio Rivera, quienes impusieron y permitieron que la banca haga ese tipo de negociación. Entonces intentaron bajo ese momento golpear al gobierno, golpearon a Jurado, posteriormente golpearon a Paul Granda. Esto que le ha pasado a Paul Granda es realmente lo peor que podría ocurrir. Y vamos a tomar cartas en el asunto. En la desesperación Correa, ¿qué le hizo a Granda? Granda es traicionado por los mismos correístas que siguen enquistados en el gobierno. ¿En el Palacio también? También, Sí. no me cabe la menor duda que han habido filtraciones que son producidas. Pero tienen cara de baqueta, ¿no? Que que se mimetizan de una manera muy inteligente. Claves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lograron con Eduardo Jurado? Tratarnos de desestabilizar. Yeah. No lo lograron. Y lo intentaron con Andrés Michelena. No lo van a lograr. Lo intentaron ¿Y tú con Juan entraste Sebastián. como binomio del señor secretario de la administración? No, yo entré antes que el Tú secretario le general. invitaste a que venga. No, es amigo mío personal, como lo es Richard, como lo es Juan Sebastián, como son la mayoría de los ministros. ¿A quiénes representan ustedes en el gobierno del presidente Moreno? Yo me represento a mí mismo, yo no represento a nadie. Yo soy un asesor personal del presidente, me considero su amigo personal de más de 30 años. Okay. Lo conozco muy bien al presidente, por lo tanto, yo no tengo una posición donde manejo presupuestos, manejo contratos, manejo nada. Yo hago las funciones de darle consejo, no solamente a él, a los ministros también. Cuando veo que no estoy de acuerdo en una posición, la discutimos, la analizamos y tratamos de consensuar, como decía Richard, en algo bueno para el país. Yeah. No todos ¿Qué tenemos escogió la por verdad. tu temple, tu forma de ser? Y yo soy un hombre directo. A mí no me gusta andar por medias tintas. Lo que le pasó ayer al señor Paul Granda, que ha presentado su renuncia y espero que el presidente no la acepte. Es criminal lo que le hicieron al Estado, no a Paul Granda. Paul Granda es un fusible más, como somos todos los ministros que trabajamos para el presidente. No es posible que un grillete no haya sido alterado, no haya sido dañado, está entregado en igualita forma. ¿Usted quiere que le diga qué ocurrió? O por lo menos lo que yo creo que ocurrió. Las llaves se las dieron del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia se encontraba con personas altamente conectadas con el correísmo, empezando con Rosana Alvarado, que ya se fue. Fanáticas A muerte. a muerte del presidente Correa. Lo traicionaron a Paul. ¿Cuál fue el error de Paul Granda? Confiar. No haber votado a toda esa caterva, como caterva se llama el periodista, que no sé por qué todavía sigue en el canal. Yo voy a solicitar el visto bueno a este señor por haber abusado de la pantalla. Ningún periodista tiene el derecho a utilizar la pantalla de televisión o un medio o un micrófono para arreglar sus problemas personales. Imagínate cómo sería el periodismo si yo me pongo a arreglar mis problemas personales. Entonces yo creo que debemos darle buenas noticias al país. El problema que afrontamos es que Correa se ha robado, aparte de todo el dinero de todos los sinvergüenzas que lo rodearon, se está tratando de robar la paz pública. Y hay que ponerle un punto final a Correa. En las redes sociales invito a todos los ecuatorianos decentes
a contraatacarlo. Tiene 23.000 cuentas Correa con la cual ataca todos los días y crea opinión y crea espejismo 23.000 troles. Sí, señor, 23.000 troles. Ustedes? Porque contratamos una empresa que nos acaba de decir la cantidad de troles que tiene él. Debe ser. Tiene un poco de delincuentes que pagan 0 de impuesto a la renta o pagan 20 centavos de ¿Ustedes impuesto tienen a a la los renta. troles con nombre y apellidos? A los troles no, a la cabeza de los troles sí. ¿Quién es él? Hay un señor Roberto Wolgenut, creo que se llama. Ya. Hay un señor Navas. Los acabo de chequear en la parte tributaria, entré a internet, lo chequeé. Ni ¿Y cómo siquiera les pagan pagan a impuestos. estos troles? Todo con dinero sucio de robo, latrocinio, sinvergüencerías de Correa. Él ha intentado y nos va a ganar en esa pelea, porque si yo mañana le tengo que pedir al ministro Martínez plata para montar un troll center, se me cae la cara de vergüenza. Yo prefiero pelearme con el ministro Martínez en que me dé plata para crear una escuela, plata para solucionar una carretera, plata para medicinas, plata para salud, no plata para O trolls. sea, este momento hay una conspiración en el Palacio. Pero no le queda, en el Palacio no, en el país. Acaba de salir, imagínese. Ya. La bancada, creo que Richard no lo conoce, la bancada de la Revolución Ciudadana o de la Revolución Imbécil, como yo la llamaría, está ¿Por qué le presentando, adjetivizas de esa manera? porque están presentando una ley para eliminar el comercio electrónico. ¿Tú te imaginas eso, Gonzalo? Regresar a la edad de piedra. Es decir, ya no nos comuniquemos con celulares, comuniquémonos con telex. Qué grave. O sea, llegan a un nivel, ellos lo que les interesa es una campaña antibancos. Empezaron a pegarle a los bancos. Los bancos son malos, los pobres son buenos. Los ricos son malos, los pobres son buenos. El estilo correísta. Es el estilo correísta y lo siguen manteniendo. Por ejemplo, ayer veía a una periodista que decía, ¿por qué se gasta plata en el tren playero? Que es algo superfluo, que no debería poner un centavo el Estado. A esa periodista le contesto, por amor de Dios, no sea retrasada mental. No existe inversión del Estado. Esto es una concesión. El que invierte es el empresario privado, a riesgo de él. Ojalá tengamos empresarios privados que quieran hacer un tren Quito-Esmeraldas. Ojalá tengamos empresarios privados que quieran hacer una autopista de 8 vías de cada lado, Guayaquil-Quito. Pero a costo del empresario privado. Tenemos que terminar ¿Pero qué con la garantías gratuidad. piensa ofrecer más en concreto el régimen ¿Qué del presidente garantías? Moreno? Las garantías que para que estamos... puedan hacer inversiones de esas cuantías. Las digo. inversiones van a venir y luego en un instante le contaremos. Ya firmamos ayer, ya recibimos la oferta realmente para hablar concretamente de una empresa de banca de inversión, que es la que, sin ¿Para cobrarnos para un el tren? centavo, no. Es para otros. Sin cobrarnos un centavo por hacer la investigación sobre la empresa, sin cobrarnos un centavo por hacer el roadshow que se llama en inglés, que es la presentación de esta empresa en todos los mercados internacionales. Vamos a concesionar, el ministro Martínez se lo puede confirmar, vamos a concesionar CNT, vamos a concesionar Seguro Sucre, vamos a concesionar empresas eléctricas, vamos a concesionar Monteverde. Esto va a permitir el ingreso de cerca de 25, 30 mil millones de dólares al país el próximo año. Por eso le digo, el problema del Ecuador no está quebrado. El problema del Ecuador es que está mal administrado, estuvo mal administrado. Las prioridades de Correa era captar votantes. Pero vamos a entregarnos de nuevo a los capitales externos, señor ministro. ¿Cómo podría usted matizar, digamos, esta novedad, digamos? Es yo creo novedad que muy significativa. Yo creo que hay volvemos. que quitar los estigmas de por medio, ¿no es cierto? No porque algo se haya hecho mal, en su esencia es malo. Y voy a dar el ejemplo justamente con todo este tema de la deuda. La deuda per se no es mala, el gasto público per se no es malo. El problema es cuando acumulas tales niveles de endeudamiento que luego no puedes honrar con tus obligaciones, o cuando tienes un gasto público improductivo que le quite espacio al sector privado, que le quite espacio a la inversión privada y que luego es difícil sostener porque gastas más de lo que te ingresa y tienes que endeudarte y sigues gastando más para seguirte endeudando y se hace un círculo vicioso. Entonces, Gonzalo, yo creo que este momento hay que hacer un balance, digamos, entre la complejidad económica, entender que
la economía ecuatoriana está atravesando por un momento duro, pero también es muy importante tener una mirada de futuro con optimismo, a pesar de la adversidad. Si nosotros perdemos de vista ese optimismo a pesar de la adversidad, habremos perdido ya la oportunidad de enrumbar este país. Entonces, ese es un primer llamado a los ecuatorianos, a los empresarios. No perdamos el optimismo a pesar de la adversidad, porque de eso estamos hechos los ecuatorianos. No será la primera ni la última vez en la que tengamos que levantarnos de una caída tan fuerte como la situación económica en la que quedó luego de 10 años de una administración como la que tuvimos. Ahora, a los capitales externos que están en el exterior, ¿usted no ha podido persuadir a quienes confluyeron a propiciar su presencia en el frente económico? Yo recuerdo, todo el mundo estuvo de acuerdo y feliz cuando el presidente Moreno lo designó a usted. Obviamente que de su generación usted tiene adversarios obvios, ¿no? Yo los tengo también, pero así somos. Sin embargo, el sector privado al unísono dijo brillante, y usted recordará la secuencia de reacciones que se dieron especialmente en la Federación de Cámaras. Ok, ¿y dónde está la contribución de la Federación de Cámaras? Han hecho buenos negocios, se ven bien facturando en el exterior, ahora están patojeando con temas que vendemos a Asia y Europa. ¿Para qué decir los nombres de los productos? Pero en realidad han ganado dinero. Y ahora, ¿por qué no contribuyen con ese dinero que lo tienen ahí guardadito en el exterior? Mire, Gonzalo, ganar confianza toma mucho tiempo. O sea, usted no es confiable todavía. No, yo creo que no es una persona la que puede ser confiable o no, es todo un sistema que hay que reconstruir. Lo que se deshizo en 10 años no se puede, hacer de un momento a otro, rehacer de un momento a otro. Pero yo creo que esto va más allá de las federaciones de cámaras, Gonzalo. Yo vengo de allá, pero ya hoy mi posición es una posición que tiene que pensar en el bienestar de todos los ecuatorianos. Correcto. Y dentro de ese pensar en el bienestar de todos los ecuatorianos, un tema muy importante es que lleguen dólares frescos a la economía, por la vía de las exportaciones que han perdido competitividad, que hay que encontrar estímulos para que puedan recuperar la competitividad, por la vía de la inversión externa, por la vía de la delegación al sector privado de varias actividades y empresas que hoy tiene el Estado. Es decir, la forma que tiene este momento el Ecuador de sobreponerse ante este escenario, o una de las formas, es trayendo capital fresco. Ahí usted tiene también el sector petrolero, donde hay grandes oportunidades, en el sector minero, ambientalmente responsable, también hay grandes oportunidades. Allí están las grandes cantidades de flujo de dinero que pueden ingresar al Ecuador y que deben ingresar al Ecuador. A mí no me asusta, Gonzalo, el tema de los capitales externos. Creo que es la forma en la que uno regula, la forma en la que uno garantiza las mejores condiciones para el Estado. Es decir, las empresas externas no son el fin en sí mismo, son un medio. Son un medio para atraer más dólares de la economía, para que generen empleo, para que generen más inversión. Y así como en todo, y en el caso de China, que usted no hay seguridades, siguen diciendo. Y siempre que yo me acuerdo, cuando le hemos pedido contribución a la empresa privada, y este noticiero ha sido en años, añísimos, en décadas diría yo, desde el lado incluso del mismísimo René Bucarán pedíamos otro tipo de concursos mucho más patriotas, pero nos devolvían con inercia o simplemente exigiendo más garantías y más garantías. ¿Más garantías para qué? También ellos tienen que ofrecernos sus... Sin duda, Gonzalo, mira, aquí esto es una cuestión... ¿Por qué no se pone enérgico pero usted es que también, Richard? No, es que mire, no hay que cuidado. Gonzalo, dos errores no hacen un acierto. ¿Ah? O sea, eso es lo que quería el gobierno anterior y lo que buscaba el Frente Económico anterior, exigir que se hagan las cosas por norma, por regulación. Ya vemos cómo terminaron las cosas. Y tenemos que pensar más allá de la coyuntura. Pero, perdone, ministro, y lo que sí creo, Gonzalo, es solamente para terminar la idea. No, solamente para terminar la idea. Aquí hay dos tipos de empresarios.
los que invierten y siguen y han venido invirtiendo a pesar de la adversidad, hay empresarios que han invertido a pesar de la adversidad en los últimos años, esos son los que van a sobrevivir al futuro. Y hay otros empresarios que van a seguir pidiendo más cosas al Estado para que puedan invertir. O aprovechando temporalidades. Aprovechando temporalidades. Esos empresarios en el tiempo van a quedar en el camino, sus empresas van a quedar en el camino, porque hay otros que sí están invirtiendo. Y hay otros que además están invirtiendo en Perú, en Colombia. Es decir, la competencia no es solamente local, la competencia es mundial. Porque la competencia es mercado. Claro, la competencia, y no basta solamente con invertir aquí en el Ecuador, sino compararse con los que están invirtiendo en Perú, en Colombia, etcétera. Entonces, el gobierno está poniendo, como nosotros decimos, toda la carne en el asador. Una nueva ley, unos nuevos incentivos, más estabilidad, más diálogo, corrección del déficit fiscal, estímulos a través de la banca pública para el emprendimiento, estímulos al sector de la construcción a través de la banca pública. El sector privado habrá quienes decidan, bueno, yo apuesto por esto y me voy para adelante porque hay oportunidades, y habrá otros que decidan ser mucho más cautos con su riesgo y seguramente van a ir quedando en el camino en función de las oportunidades que hoy a usted le va a corresponder, y aquí pueden intervenir los dos, con lo que voy a plantearles, no desde el lado técnico, sino del sentido común. Al gobierno del presidente Moreno le han dejado la peor parte los tramos que tienen que ver con las preventas petroleras, que resultan complicadísimos de cumplirse. Si se cumplen, el ministro Carlos Pérez querrá hacerlo, porque es un hombre serio, porque ha trabajado en entidades o en empresas serias, que lo que escriben y firman cumplen. Pero la situación de un país, al igual que de una empresa que está en problemas económicos por un montón de causas, los acreedores, sean bancos, financieras, prestamistas, organismos de desarrollo, le ven y le dicen, te aguantamos. O el buen banquero, incluso el de Diners, por ponerle 1000 perdones a los sobrinos de Fidel. Pero el Diners, si usted tiene alguna dificultad en algún momento de la vida hogareña, de la vida económica, de la pequeña empresa, le ayuda, pues. Le dice, págame en partes, qué sé yo. Este pedido se necesita hacerlo con coraje. Me das una tregua, nación china, me das una tregua de por lo menos un par de años, hasta yo ponerme bien. Tú sabes cómo me dejaron, precisamente por firmar contratos como los que firmó Correa con ustedes. Llegaron al colmo de dormir en la casa, en la residencia de la embajada china, familiares de este señor. Esas cosas que a uno les llegan así, porque le llegan, somos periodistas muy conocidos, y nos llegan ese tipo, ojalá sean rumores, ¿verdad, señores? Pero si no me das esta tregua de pago de 2 años, yo no te voy a poder pagar. No vas a coger absolutamente nada. Me vas a hundir a mí frente a mi pueblo. Yo tengo que preferir a mi país, a mi empresa privada. En fin, nos defenderemos, pero no te vamos a poder seguir dando el petróleo de la manera como te organizó, casi con el tubo al barco le organizó. Y usted sabe, usted ha leído los contratos. Da dolor de estómago si cualquier compatriota, cualquier ciudadano de cualquier origen o estamento social que lea esos contratos y le traduzcamos con una ayuda, ¿no es cierto? Le traduzcamos, va a decir, pero esto es lo que le procuró en favor de los chinos el presidente Correa, sí, porque no le puedo acusar a los ministros, pues no, que en secuencia han tenido y que andan corridos en este momento, sino al autor de esto. Entonces, si no hay esta concesión para pagar estas preventas petroleras, si no se consigue esa tregua, yo creo que el ministro, más temprano que tarde, no es que va a renunciar, porque no es usted un cobarde, tiene que quedarse hasta el final,
pero tendrá que apelar a otros mecanismos mucho más perjudiciales. Yo pienso que Santiago puede darnos la visión que tiene el presidente, con su permiso, ministro, que tiene el presidente sobre esto, o el presidente no sabe. No, a ver, Gonzalo, yo creo que... Con todo respeto, ¿no? Con todo no respeto, sabe que las cosas con todo están... respeto le voy a contestar a un montón de personas apocalípticas, como te dije antes, que dicen cosas. Tenemos ofertas ahorita de 4 empresas, 4 bancas de inversión para prestarnos 10.000 millones de dólares contra 100.000 barriles de petróleo al día. Vamos a dividir las cosas. A los chinos se le debe 3.500 millones de dólares por anticipos petroleros. Las dos cosas las hicieron mal, pero ojo, una nos beneficia hoy. La preventa petrolera a largo plazo es un buen negocio para el Estado ecuatoriano. Pregúnteselo a Carlos Pérez. Tener un cliente que te va a comprar permanentemente a largo plazo con condiciones preestablecidas es un buen negocio para el Estado. Sacar 300.000 barriles al mercado spot todos los días es una locura. Es una locura. Como que todos los días tú salgas a vender la publicidad de esta radio todos los días para poder comer al día siguiente. Eso no existe en el mercado. Y hay críticos que lo hacen con mala intención, hay críticos que lo hacen con buena intención. Nosotros tenemos ofertas en este momento para otorgarnos créditos hasta por 10.000 millones de dólares contra 100.000 barriles de petróleo que se pondrían en una cuenta, en un fideicomiso para responder por el Quitando pago. el petróleo que hay que pagar por las preventas a los chinos. No quitando el petróleo. Yo le prepago las obligaciones a los chinos. En ese momento queda liberado el petróleo. O sea, coges los 10.000 y pagas a los chinos. Por supuesto, no, le pago 3.000 a los chinos, Ya. que no se deben 10.000 a los chinos. Claro. Lo que hicieron es Ya. entregar la mayor cantidad de crudo en garantía a los chinos. Carlos Pérez te puede dar los resultados un poco más claros. No seamos apocalípticos. Yo no creo que el Ecuador tiene que cometer la misma estupidez que hizo Correa de declararse en default. Ecuador no va a declararse en default. Somos un país serio. Tan serio que me da vergüenza y me da es risa. un arreglo que yo sugiero, una tregua. No, es que no se necesita Pues la si tregua. tienen el dinero para pagar, yo estoy... Es que hay fórmulas financieras. No tenemos que recurrir a decir, oye, no te voy a pagar porque tengo problemas. En ese momento las tasas de interés se me disparan, el riesgo país se dispara, la credibilidad la credibilidad del Ecuador se dispara. Gonzalo, no hay que ser apocalípticos, primera cosa. Segunda cosa. No tenemos que ser apocalípticos, ministro, con la liquidez o iliquidez por la que usted está atravesando en caja fiscal. Esto es momentáneo. Cuidado. No, pero armemos un colateral de parte del señor ministro. Sí, a ver. Yo puede que esté equivocado, yo no soy el técnico. Mire, me parece, lo que pasa es que... Yo soy un lector nomás. Hay que ir haciendo las cosas con orden, Gonzalo. Yo veo que hay, insisto, mucha gente que sale con la varita mágica y dice, esto hay que hacer así, así no funcionan las cosas en la vida real, ¿no es cierto? Como dicen, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Pero usted debe haber presentado una solicitud a sus técnicos para que le hagan unas presentaciones. Pues, de lo sin duda, contrario, si no Gonzalo. los tienen en la presidencia, Lo que pasa es que uno no puede puede haber ir, en el Ministerio claro, de Finanzas. Es que a eso voy, Gonzalo. Permítame, por favor. Entonces, no por la situación compleja uno puede caer en la desesperación de poner en riesgo el futuro del país. Si este momento alguien decide no pagar, los mercados internacionales van a decir, bueno, ¿y en qué condiciones está en el Ecuador? Ha caído en default. Entonces se cierran absolutamente todas las fuentes de financiamiento. Una tregua vendría a ser una declaración. Incluso una estas, acción. pero hay que hacerlo técnicamente, Gonzalo. Eso. Técnicamente, esto no es una cuestión, o sea, hay contratos de por medio, esto hay que hacerlo con orden, para que después no lanzarle la pelota, porque es lo que hicieron, ¿no? Arregla nomás y después ya vendrá alguien y verás cómo arregla. Eso es ser irresponsable con el país, Gonzalo. Hay alguien que dice, bueno, es sería que repetir lo que hizo. den de baja los contratos, perdónenme, hay contratos entre las partes. Entonces, nos llenamos la boca hablando de seguridad jurídica, pero el momento de los momentos, porque lo firmó el otro, entonces ya no vale.
No, perdón, es el Estado ecuatoriano frente al mundo. Es que a veces creemos que somos, digamos que estamos solos en el mundo. Entonces, si uno le amplía un poquito la perspectiva y dice, bueno, hay un contrato en el Estado ecuatoriano que haya estado mal negociado en su momento, eso tenemos que corregirlo sin duda. Pero tampoco es el ministro de Economía el que puede decir, bueno, ese contrato no me gusta, yo ya no lo pago, o ese contrato es ilegal, hay que darlo de baja. No, pues para eso hay un debido proceso, está la Contraloría, es decir, hay que actuar con orden. Y en los momentos más complejos es donde se necesita poner la cabeza más fría, Gonzalo, porque por eso llegamos a donde llegamos. Porque en los momentos complejos se hizo lo que se hizo con total inmediatez, negociando mal. Entonces, ¿qué pasa en el caso China? En el caso China hicimos ya un prepago, que es muy positivo para el país, de una línea de financiamiento, y que esto es parte justamente de esta conversación que usted señala, Gonzalo, de esta negociación, de sentarse en la mesa. Nosotros teníamos por el tramo 2 de la línea con CDB que pagar cerca de $270 millones, 266 exactamente. Y teníamos parqueados 200 millones como encaje en unas cuentas. Entonces, imagínese la insensatez de tener que pagar todos los 260 haciendo esfuerzo fiscal y debilitando las reservas para que al final del pago de los 270 nos devuelvan los 200 millones. Entonces nosotros decimos, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza. Señores, que esos 200 millones que están encajados nos permitan pagar parte del saldo que tenemos. Eso ya es parte de una negociación, de un arreglo, de un acuerdo, Gonzalo. ¿Qué logramos? Liberamos presión de caja, liberamos presión de reservas y nos ahorramos plata. No es que gastamos más plata, nos ahorramos en esa parte $9 millones por pago de intereses que tienen que ser compensados con una prima de pago anticipado de 4 millones, en neto $5 millones. Para las magnitudes del Ecuador alguien dirá, no, pero es poco. Perdóneme, $5 millones es mucha plata en estas circunstancias, pero sobre todo es la señal que le envías al mercado. Ahora, ¿cuáles son por ejemplo, con China, qué debemos lograr? Si es que tomamos más financiamiento con China, que no sea, digamos, que no comprometa más crudo del Ecuador, porque eso complicaría la gestión futura, ¿no es cierto? Que ya no comprometa más crudo. Y lo que usted mencionaba, esta opción de una tregua, técnicamente es lo que se conoce como una novación de crédito, ¿no es cierto? Porque incluso en el Diners, por supuesto, claro, incluso en el Diners que usted mencionaba, Gonzalo, es que Diners tampoco le va a decir, bueno, déjame de pagar y verás, y vente a ver cuando me pagas. No, usted refinancia y le dice, a ver, mira, yo tengo esto, hagamos esto, estírame un poco el crédito y yo te puedo pagar unas cuotas menores, es decir, ok, llegamos a un arreglo, porque la plata se la prestaron y usted tiene que pagarla. Ninguna banca, ninguna tarjeta de crédito le va a decir, bueno, te regalo. No, pues sí, ya hasta utilizaste esa plata. Claro. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Técnicamente es lo que se conoce como una novación de un crédito, ¿no es cierto? Donde tú puedes lograr que el financiamiento te permita estirar plazos, te permita tener periodos de gracia sobre los tramos sobre los cuales hoy estás pagando. Y todo eso es lo que está a este momento en la mesa de conversación. Nosotros tenemos un viaje muy importante, que es el viaje de diciembre con el señor presidente de la República. También estamos con una estrategia muy activa para lograr traer buenas noticias de financiamiento, sí, en el caso de China. Y lo que hace este prepago de la línea 2 es liberar el contrato comercial para permitir disminuir las presiones de embarques. De eso ya tiene que negociarlo Petroecuador, ya no es competencia del Ministerio de Finanzas. Evidentemente, como parte de un gobierno, apuntamos a una negociación exitosa porque confiamos en quien encabeza Petroecuador y confiamos en el ministro Pérez, que ha hecho una labor muy positiva. Entonces, está bien en visión. Un poco lo que yo manifiesto es, no caigamos en la desesperación, en la inmediatez, en los riesgos de hacer lo mismo atropelladamente de lo que se hizo anteriormente. Y hay problemas estructurales. Pero nos han ganado bastante bien los señores chinos, Santiago. Sí, los chinos han hecho buenos negocios y creo que hay mucho acto de corrupción por parte del gobierno anterior.
Pero la pregunta con los sigue chinos, siendo, con los chinos, con los franceses, chinos con los italianos, privados, con digamos. todos lados, Claro. en todos lados. La corrupción Chinos es permanente. estatales y chinos privados, como Gonzalo, hay aquí, ¿no? Gonzalo, usted tiene que calcular algo. Si esta situación de Paul Granda se hubiera producido en el gobierno de Correa, Correa ya hubiera salido en la sabatina a decir, y deberían estar presos fulano, sutano, mengano. Y inmediatamente el fiscal de turno hubiera metido preso a fulano, sutano y mengano. Hoy vivimos una independencia de poderes del Estado. Hoy vivimos libertad de expresión. Hoy vivimos libertad de inversión. Usted antes me decía... Pero ustedes también aparecen como protectores de los verdaderos, en estas épocas, como protectores de los verdaderos hacedores de daños que han hecho al país. Lo que pasa, Gonzalo, nuevamente, hay momentos en que la prensa pide que no seamos... toda la prensa pide que ningún gobierno sea como el de Correa, pero quieren que seamos correitas. Cuando a usted le cae a alguien mal, o cuando a Ecoavisa le cae a alguien mal, o cuando a Teleamazonas le cae a alguien mal, entonces sí, apliquemos el correíta, que lo metan preso, que le embarguen la casa, que lo destituyan, que lo pongan patas en la calle. Eso corresponde a la función judicial. Tenemos que esperar a la función judicial. La función judicial tiene que funcionar. También está reestructurándose, también está pasando por las crisis que la dejó. 10 años de gobierno dictatorial, megalómano, autoritario. ¿Qué podemos esperar? Que en 1 año y medio se cambien las cosas. Las Torres Gemelas fueron destruidas por el impacto de 2 aviones y se cayeron en 3, 4, 15 minutos. Recién hace 3 años, 4 años, demoraron 11, 12 años en reconstruirse. No pretendan los ecuatorianos que todo el daño que hizo Correa se pueda reparar en 3 meses. La justicia tiene que entrar a repararse. Hay un fiscal actualmente que maneja el debido proceso. Bienaventurado Dios, no tenemos violaciones a los derechos constitucionales de las personas. Esa es la gran ventaja de tener un gobierno serio como el que tenemos ahora. No podemos pedirle a los empresarios, traigan su plata. La plata va a venir. Es como la chica guapa que se enamora de ti, es porque le gustaste. Tenemos que hacer atractivo el Ecuador para los capitales retornen. Si el empresario ciego no quiere traer su plata, otro ocupará su lugar. No le quepa la menor duda. Los mercados son así mundialmente. Uno sale, otro entra. Y esa es la manera como debemos de pensar nosotros. Con libertad de acción, libertad empresarial, libertad de prensa, con responsabilidad. Si mañana no pagas impuestos, te vamos a caer encima. Si mañana tú violas la Pachamama o produces un daño ambiental en minería, te vamos a caer encima, a que repares el daño. Es decir, la ley está ahí, hay que cumplirla, hay que aprender a ser ordenados. La inmediatez en la toma de decisiones, como decía Richard, normalmente produce daños colaterales superiores al daño que estamos tratando de reparar. No estamos en una situación angustiosa, señor ministro. Es una situación compleja, sin lugar a dudas. ¿Cuál es la diferencia entre angustiosa y compleja? Porque compleja en el sentido de que esto tiene salida. Es decir, hay que tomar las decisiones correctas. Hay que optimizar el tamaño del Estado, hay que reducir el gasto corriente, hay que avanzar hacia una consolidación fiscal que nos permita tener equilibrio en las cuentas estatales. Hay muchísimo trabajo por hacer. El respeto a los contratos está muy bien, señor ministro. La situación es compleja, es dura. Los ecuatorianos deben comprender que hemos recibido una economía con muchísimos problemas estructurales, con un nivel de gasto insostenible. Es decir, no se puede seguir gastando en esa medida. Obviamente hay que priorizar el gasto social es muy importante, el gasto en los que menos tienen, temas de salud, de educación, de nutrición. Y a eso hay que sumarle algo adicional, Gonzalo, que es
el entorno de los mercados internacionales, que es un entorno complejo también en este momento. Las tasas de interés suben en los Estados Unidos, se prevé que sigan haciendo en los próximos años. Eso hace que los capitales prefieran colocarse en ese país y pierdan apetito por llegar a los mercados emergentes. La situación en Brasil, hay incertidumbre en los mercados, o por Brasil hay incertidumbre en los mercados. ¿Qué va a pasar con México? Lo que ha pasado en Turquía. Es decir, hay un escenario internacional que es complejo de administrar, y la falta de competitividad, rezago de las políticas mal adoptadas en los últimos 10 años. Pero yo creo que hay que ver... problema de la Unión Americana con los saudíes puede arrojar, digamos, una primavera para los precios de petróleo, primavera para los productores. Pero también usted sabe que nosotros importamos, y eso también tiene un costo complicadísimo. Un desarreglo nos puede beneficiar por el precio del petróleo al que vamos a vender, pero los derivados, los productos que tenemos que importar, los insumos que tenemos que comprar en el exterior, crecen igualmente en los mismos términos, y a veces la ilusión nos ha durado poco. Cuando usted era seguramente estudiante en la Universidad Pontificia, usted debe haber tenido, y yo las recorrí, esas experiencias de muchos secretarios de Estado en materia económica que estaban felices. Hoy, por ejemplo, estoy recordando a Carlos Julio Emmanuel, exministro, a Pancho Sued y todos los clásicos exministros. Hoy va a estar con nosotros. Ahí está Carlos Julio aquí. Bienvenido, muchas gracias. Ya mismo vamos a conversar con el economista Emmanuel. ¿Qué dejamos en claro entonces, señor ministro? Nosotros rigurosamente vamos a cumplir con el programa financiero anticipado por usted y el señor presidente de la República. El señor presidente también yo he dado mi palabra de que no van a haber conflictividades y peor declaraciones de ausencias de cumplimiento de plazos o de capitales, de tramos de pago de deuda de cualquier origen. Nosotros vamos a cumplir a cabalidad. ¿Cómo le irá a usted en la parte de recaudar esos fondos, o va a incurrir necesariamente en empréstitos? ¿Y cuál es el resorte que todavía le puede responder al país? Sí. Y que no vaya a ser, digamos, conflictiva la realidad que venga después, para atender deuda y trabajar para pagar las deudas. Eso tampoco nos conviene. Sin duda, Gonzalo. Mire, el plan que hemos presentado es un plan que no es estático, y esto creo que es importante marcar como punto de referencia. Ayer acudí a un debate importante en un foro periodístico, académico, exactamente. Y se me preguntaba sobre el plan. Yo decía, señor, no nos quedemos en el plan visto como una cuestión rígida y estática. Lo importante es la visión del plan, y en la medida en que nosotros tengamos los espacios y los márgenes, vamos a seguir acelerando en la implementación de ese plan. Es decir, ese plan no se detiene en profundidad y en velocidad. Lo inamovible son las reglas de juego. Exactamente. Entonces, en visión, ¿qué incluye ese plan? Más inversión productiva, más inversión privada, más competitividad. ¿Con qué reglas de juego? Reducción del déficit fiscal hasta el año 2021, particularmente el primario, mejorar el perfil de endeudamiento para adquirir nuevo financiamiento con menores costos. Es decir, todo eso está allí, y en la medida en que... ¿Por qué es importante esto, Gonzalo? Porque cada día, así como Santiago va descubriendo nuevas cosas en el ámbito político, nosotros también en el campo económico vamos viendo que hay opciones de mejorar el manejo de la cosa pública en temas, y que hay que ir tomando decisiones, lo que mencionaba, por ejemplo, de las empresas públicas. Entonces,
Al final del día, Gonzalo, yo lo que quisiera es cerrar el mensaje, entiendo que ya estamos terminando, con un mensaje de optimismo a pesar de la adversidad. Si nosotros decaemos de este momento como sociedad, como ecuatorianos, se viene un momento complejo, duro. Retirar al Estado de la economía no es que no vaya a tener un efecto en la economía en su conjunto, porque mucho del sistema económico estaba vinculado al aparataje estatal. Entonces, ir retirando poco a poco ese gasto público tiene efectos de enfriamiento en economía, eso es natural. Entonces, hay que ir haciendo hacia futuro las cosas con orden, de manera sostenida, disciplinada, no perder el rumbo, y también pensar que el futuro nos demanda unas cuentas fiscales ordenadas, nos demanda una mejor trayectoria de la deuda, nos demanda pensar en cómo generar hubs de innovación, mecanismos de innovación, atraer inversión externa, es decir, insertar al país... Inversión y exportación. Exportaciones, ¿no? Insertar al país en la dinámica mundial. Por eso es que ya se aprobó el inicio de las conversaciones y negociaciones formales para ingresar en la Alianza del Pacífico. Por eso es que nosotros hemos aprobado el acercamiento hacia la OCDE, Gonzalo, y lo importante, como digo, es que la visión hacia futuro esté clara, esté compartida. Invitamos a los ecuatorianos, obviamente, a acompañar en esta visión y a ir resolviendo los problemas que hemos El heredado. aliento político que debe partir igualmente del despacho presidencial. Consejero Cuesta, el señor presidente está muy contento con los hombres que hacen el eje fundamental, tanto en lo político como en lo económico, o usted presume que habrán algunos cambios, tal vez, no en el asunto económico, pero sí en el asunto tal vez administrativo, político, o todo está bien? No, yo no creo que deberían haber cambios, para empezar. Segundo, el presidente es un hombre muy pragmático. El presidente es un hombre que ha pedido a todas las instituciones públicas que no pongan su retrato. El presidente ha dicho en repetidas ocasiones: yo no quiero pasar a la historia como el mejor presidente. Quiero que las instituciones durante mi gobierno sean reconocidas como las instituciones más honestas, más eficientes que pasaron durante mi mandato. ¿Y qué significa la foto sí o la foto no? Que significa que no hay un culto a la personalidad como lo intentaron con Correa. Es decir, parte del endeudamiento que tuvimos los ecuatorianos eran dádivas del gobierno de Correa. Tú me dices, sí, es que él apoyó a los pobres. Así funciona el populismo. Por supuesto, él apoyó a los pobres, ahora se le quita esto a los pobres. No se le quita a los pobres, se los hace producir. No le regales pescado al pueblo, enséñale a pescar. Viene de un comunista, de Mao Zedong. Por lo tanto, lo inteligente es, tú mencionabas los contratos es, los estudiantes de Derecho lo saben muy bien, es ley para las partes. No podemos violar la ley. Si violamos la ley contractual de un crédito, si violamos la ley de un contrato laboral, si violamos la ley en el periodismo, pues ya no queda nada. Así es. Entonces, tenemos que ser conscientes. Las salidas no son fáciles, no van a ser exentas de dolor. Va a venir dolor, obviamente. El daño causado por Correa, y esto hay que recalcarlo todos los días, Gonzalo. Pero no como consigna... No política. Es que la gente tiene que entender, porque Correa durante 10 años, con su sistema de reparto de gratuidad, con su sistema de propaganda, que la sigue manteniendo. Si hoy vivimos un régimen propagandístico de Correa, no podemos competir. No podemos competir entre lo que decía, entre pedirle al ministro Martínez, dame 10 millones de dólares para montar troceltes al año, y pelear con Correa. Correa tiene mucho más dinero que nosotros. Si nosotros invertimos 10 millones en Troll Center, Correa va a meter 20. No le hacemos cosquilla. La pregunta que el pueblo ecuatoriano tiene que hacerse es: ¿por qué el expresidente Correa viaja en jets privados? Nunca viaja en línea comercial, y aquí nos dice: es que mis amigos me pagan los aviones privados que yo utilizo. Por favor, que me presenten los amigos. Vuela a todas partes, ¿no? Vuela a todas partes. Vuela en avión privado, cada vuelo vale 30, 40, 50, 60 mil dólares. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde salen los 2
guardaespaldas gigantesco. Los que tiene al árabes lado de él. saben, ¿no? Los banqueros árabes sí creo que saben. Ojalá pudieran saberlo y nos dijeran para poderle incautar los fondos o por lo menos seguirle una acción penal al señor Correa. Hay mucha fábula. Yo por eso siempre digo, señores, unas dos vamos- primicias, una cada uno, si son tan amables. Señor Ministro de Economía, ¿qué viene? Mire, yo creo que en lo inmediato el presupuesto general del Estado es importante. Entra a su debate la primera semana de noviembre ya en la Asamblea. Tenemos un feriado de por medio. Yo creo que es un presupuesto general del Estado que va a mostrar ya, digamos, de manera mucho más ordenada, cristalizar todas estas decisiones que se han ido tomando. Y creo que allí hay una buena oportunidad para poner sobre la mesa, seguir discutiendo como sociedad, Gonzalo, y llegar a unos ¿El arreglos borrador está institucionales aprobado? mínimos. Sí, Bueno, el la borrador. proforma nosotros estamos terminando, digamos, estos días son muy intensos de trabajo porque tenemos que presentar según la ley 60 días antes del inicio del próximo ejercicio fiscal. Entonces, esto ya fenece la próxima semana y creo que allí estaremos visitando la radio, Gonzalo, para discutir, debatir, comunicar, informar a los ciudadanos. Muchas gracias, señor ministro. Santiago, consejero presidencial. yo creo que lo que mejor vamos a ver, o como primicia te doy, es que existe interés de inversionistas. Solamente 2 ejemplos. Este Tren Playero tiene un montón de novios. Montón. OHL de España, Thales de Francia. Hay un montón de firmas ¿Y que están quién fue el interesados. arquitecto? No, el arquitecto nace por una imbecilidad de los correístas. ¿Cómo es eso? Hicieron un puerto, el puerto de aguas profundas de Pozora, le dieron autorización. Se olvidaron un pequeño detalle, que los puertos traen contenedores. Y luego había que trasladarlos. Y la carretera, para los que conocen la costa, Pozorja, General Villamiles, de nada, de ancho, de 10 metros de ancho. Si usted pasa por ahí 3.000 contenedores diarios, ¿qué va a ocurrir? No lo resiste la carretera Guayaquil-Salinas. Una locura. Entonces, todos los puertos inteligentes en el mundo, donde tienen funcionarios inteligentes, no como los taraditos que ya se fueron, normalmente tienen estaciones de tren y sacan vía tren a un lugar alejado donde creas un polo de desarrollo. Cuando se descubrió que teníamos que hacer un tren, que es muy rentable por si acaso, ese sí es muy rentable, teníamos 2 opciones, el presidente escogió por la segunda. La Los primera, chinos han hecho un puente de 550 kilómetros, así de simple, de aquí a Ibarra, Por un supuesto. poco más. Por supuesto, Sí. es muy fácil, siempre y cuando tengas el mercado. Entonces, ya oigo las críticas. Ese tren a Daule es tremendamente Ya. rentable porque lleva carga. Y Y dices el que ya presidente tiene decidió- proyecto bastantes novios. Novios tiene, pero hay como Ya. 14 novios que Ya. me supongo participarán 8 o 10 en la licitación. Nuevamente, es una concesión. Hay que buscar un novio rico, ¿no? No necesariamente, hay que buscar un novio confiable y hay que presentarle la novia bonita. Hay Ya. hay que vestir la novia, hay que ponerla atractiva. El Ecuador tiene que ser atractivo para la inversión extranjera. El capital no va a venir por decreto, no va a venir con insultos. El capital va a venir en el momento en que se sienta confortable. ¿Por qué Y el rentable. capital no solamente rentable, confortable es más importante? ¿Por qué usted tiene duda del franco suizo? Para nada. Sin embargo, yo le puedo contar que el Producto Interno Bruto suizo es inferior en el 8-9% a la Gracias, emisión, a la Santiago. emisión de billetes. Es decir, han emitido más billetes de lo que vale Suiza, pero usted no duda del capital. Me Eso es quedo muy importante. reconocido de su presencia, señor ministro. Me quedo muy reconocido de tu presencia, Santiago. Carlos Julio Emanuel, en contadísimos instantes en la cadena Democracia, la noticia libre. Gonzalo Rosero,